Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas en donde vamos a practicar unos ejercicios de razonamiento con predicados y cuantificadores. El ejercicio será el siguiente. Dadas las siguientes premisas de un razonamiento, todos los cultivos de frutas son extensos, ningún cultivo forrajero es extenso, algunos cultivos de granos son extensos. Para cada conclusión planteada a continuación y utilizando teoría de conjuntos, analice si el razonamiento es válido. Las conclusiones que tenemos son: ningún cultivo de frutas es cultivo de granos, algunos cultivos de granos son cultivos forrajeros. Muy bien, vamos entonces a la interpretación. Primero vamos a definir el conjunto referencial. Nuestro conjunto referencial lo hemos definido como el conjunto de los elementos X, tal que X es un cultivo. Luego definimos los predicados. El predicado P de X, X es un cultivo de frutas, Q de X, X es un cultivo extenso, R de X, X es un cultivo forrajero. Y S de X, X es un cultivo de granos. Muy bien, entonces se definen las premisas. La premisa H1, todos los cultivos de frutas son extensos. La premisa H2, ningún cultivo forrajero es extenso. Y la premisa H3, algunos cultivos de granos son extensos. Se traducen las premisas en forma lógica y su respectiva equivalencia como conjuntos. Entonces, empecemos con la primera premisa. Todos los cultivos de frutas son extensos. La premisa 2, ningún cultivo forrajero es extenso. Y la tercera premisa, algunos cultivos de granos son extensos. Entonces, para el caso de la primera premisa, todos los cultivos de frutas son extensos, la podemos traducir como: para todo X, si se cumple P de X, entonces es Q de X. Si es P de X, entonces es Q de X. Que en teoría de conjuntos lo podemos traducir como el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X. La segunda premisa, ningún cultivo forrajero es extenso, en su lógica proposicional la vamos a traducir como: para todo X se cumple que si es R de X, entonces no es Q de X. En la teoría de conjuntos diremos que el conjunto de verdad del predicado R de X es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad del predicado Q de X, tal como lo tenemos aquí, que nos dice que R de X, entonces negación, al tener la negación de Q de X, sabemos que es el complemento del conjunto de verdad de Q de X. El tercer predicado que nos dice algunos cultivos de granos son extensos. Su traducción en lógica proposicional será: existen X que cumplen S de X y Q de X. En la teoría de conjuntos, en cambio, diremos que el conjunto de verdad del predicado S de X intersección con el conjunto de verdad del predicado Q de X es diferente del conjunto vacío. Con eso, pues, indicamos que existen elementos que cumplen para ambos. Por lo tanto, ahí tenemos definido, pues, nuestros predicados, en tanto en lógica proposicional como en la teoría de conjuntos. Ahora bien, vamos a analizar las conclusiones que nos da el ejercicio. Primero, considerando que ningún cultivo de frutas es cultivo de granos. Entonces, hacemos la traducción también en lógica proposicional de esta primera conclusión y tenemos que para todo X, si es P de X, entonces no es S de X. Si se cumple el predicado P de X, entonces no se cumple el predicado S de X. En teoría de conjuntos diremos entonces que el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad de S de X. Vamos a diseñar ahora los diagramas de Venn en el cual se cumplan las hipótesis. Tenemos entonces este esquema. En este diagrama nosotros podemos visualizar que tenemos cumplidas todas las hipótesis. El conjunto, la primera hipótesis que nos dice que el conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X, la tenemos aquí. El conjunto de verdad del predicado P de X es un subconjunto del conjunto de verdad de Q de X. La segunda hipótesis nos dice que el conjunto de verdad del predicado R de X es un subconjunto del conjunto de verdad del predicado Q de X.
y la tenemos entonces que esto de aquí, el conjunto de verdad de R de X, es un subconjunto del complemento del conjunto de verdad de Q de X. No tiene nada en común con el conjunto de verdad de Q de X, está fuera, está dentro del complemento del conjunto de verdad de Q de X. En la tercera hipótesis nos decía que la intersección entre el conjunto de verdad de S de X y el conjunto de verdad de Q de X es diferente del conjunto vacío, es decir, existe intersección entre ambos y tenemos este caso en el cual el conjunto de verdad tiene una intersección, el del conjunto de verdad de S de X tiene intersección que corresponde a esta región con el conjunto de verdad de Q de X. Ahora, se cumplen todas las premisas. Veamos qué sucede con la conclusión. En la conclusión nos dice que el conjunto de verdad de P de X está incluido en el complemento del conjunto de verdad de S de X. Podemos ver en este gráfico de aquí que el conjunto de verdad de P de X no está incluido en el complemento. Si estuviera incluido, significa que no habría elementos comunes entre el conjunto de verdad de P de X y el conjunto de verdad de S de X. Así que este gráfico que se ha diseñado aquí corresponde a un contraejemplo. Nos está indicando que no se cumple la conclusión a pesar de que todas las tres premisas se cumplen, no se cumple la conclusión. Entonces, según este diagrama que hemos diseñado, podemos ver que la proposición es falsa, porque sí existe la posibilidad de la intersección entre el conjunto de verdad de P de X y el conjunto de verdad de S de X. Con dicha conclusión, entonces el razonamiento es no válido. Veamos ahora con la segunda conclusión, que nos dice algunos cultivos de grano son cultivos forrajeros. Muy bien, vamos a hacer entonces primero la traducción en lógica proposicional. Para la conclusión, existe al menos un X tal que S de X, que cumplen S de X y R de X. Muy bien, su traducción en teoría de conjunto sería que el conjunto de verdad del predicado S de X intersección con el conjunto de verdad del predicado AR de X es diferente del conjunto vacío, ya que dice que existen elementos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, si se utiliza el caso generalizado que se usó en el análisis del literal A, se puede constatar que se cumple la conclusión. Vamos a utilizar entonces el mismo gráfico que utilizamos para el literal A, en el cual habíamos puesto los conjuntos, conjunto de verdad de P de X, conjunto de verdad de Q de X y conjunto de verdad de R de X, y luego habíamos graficado el conjunto de verdad de S de X como una intersección con todo. Ese es el caso generalizado que tomamos, ¿no? Ahora bien, para este caso, donde ya vimos que las hipótesis se cumplen, sin embargo, veamos qué pasa con la conclusión. Aquí me dice que el conjunto de verdad de S de X intersección con R de X, con el conjunto de verdad de R de X, es diferente a vacío. Y efectivamente podemos ver que el conjunto de verdad de S de X con el conjunto de verdad de R de X tienen una parte común. Es decir, efectivamente son diferentes del conjunto vacío. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros analizamos esto, podríamos decir que el razonamiento es válido. Sin embargo, debemos recordar que debemos buscar variantes. En todas las variantes en las cuales se cumplan siempre las hipótesis o las premisas, y lo que tendríamos que variar es las posibles opciones para la conclusión. Muy bien, sin embargo, veamos otro diagrama en el cual también se cumplen todas las premisas. Ahora, lo que hemos hecho es que el conjunto de verdad del predicado S de X lo hemos graficado ya no con la intersección con los tres conjuntos, sino solamente intersección con el conjunto de verdad de Q de X y el conjunto de verdad de P de X. Siguen cumpliéndose las premisas. El conjunto de verdad de P de X es un subconjunto de AQ del conjunto de verdad de Q de X. Aquí está, se cumple, es un subconjunto. El conjunto de verdad de R de X es un subconjunto del complemento de Q de X, correcto. No hay intersección o no hay elementos comunes entre el conjunto de verdad de Q de X y el conjunto de verdad de R de X. La intersección entre el conjunto de verdad de S de X y el conjunto de verdad de Q de X es diferente de vacío, es decir, existe intersección entre ellos, correcto, hay intersección. Y la conclusión nos dice que el conjunto de verdad de S de X intersección el conjunto de verdad de R de X es diferente de vacío y esa conclusión no se cumple.
puesto que en este nuevo gráfico, que cumple con todas las tres hipótesis, no cumple con la conclusión. La conclusión que tenemos aquí, la conclusión que nos da el ejercicio, según el gráfico, no se cumple, ya que el conjunto de verdad de S de X no tiene elementos comunes con el conjunto de verdad de R de X, es decir, si es igual a vacío. Según el diagrama diseñado, entonces podemos ver que la conclusión es falsa porque sí existe la posibilidad de que no haya intersección entre el conjunto de verdad del predicado S de X y el conjunto de verdad del predicado R de X. Con dicha conclusión, el razonamiento es no válido, es decir, utilizando este esquema que hemos utilizado, llegamos a la conclusión de que el razonamiento es no válido. Bien, como se pudo constatar en este ejercicio, construir un diagrama en el que se cumplan todas las hipótesis no es condición suficiente para concluir respecto a la validez del razonamiento. Por ello es importante analizar las diferentes variantes que se pueden plantear. Lo importante es que todos los gráficos que se hagan deben de cumplir con las hipótesis, con las premisas, y luego pues se ven las variantes según la conclusión que nos dé el ejercicio. Una vez más, esperamos que este video les haya servido para que ustedes tengan un mejor conocimiento de los ejercicios de matemáticas, en el caso actual, ejercicios de razonamientos con predicados y cuantificadores, y los esperamos pues en un próximo video.